Aquí nos preguntan por qué es tan fuerte la identificación con nuestros pensamientos, quiere decir con nuestro campo psíquico, porque no son estrictamente los pensamientos los que captan nuestra atención, sino el movimiento psíquico. Dependiendo de quién hablemos, qué situación o tránsito esté viviendo, puede ser que la atención particularmente sea llevada hacia el campo emocional o astral o hacia el campo mental o hacia un devaneo, una fluctuancia entre unos y otros, donde parece que se estuvieran empujando para ver quién ocupa nuestra atención, quién capta nuestra atención. Y el punto es, principalmente, que esa atención llevada estrictamente al mundo psíquico, a nuestra actividad psíquica, proviene de algo que tenemos que entender como una responsabilidad profunda, porque los pensamientos y los sentimientos van a ser el resultado de hacia dónde el ego, que tiene que servirse de ellos para una experiencia evolutiva, coloca su energía, cuál es el orden circulatorio de la atención del ego. Entonces, si el ego no le ofrece a su campo psíquico, quiere decir a su conciencia mental y a su conciencia astral emocional, la vida interna como meta, como propósito, entonces automáticamente el ego va a vivir una retroalimentación, sus pensamientos van a ser el resultado, ¿sí?, de un juego, de una interacción estrictamente de su conciencia psíquica con las fuerzas de la materia, quiere decir con el campo tridimensional. Si un ser quisiera realmente superar esa limitación, el ego primero tiene que aprender a diferenciarse de la mente funcionando, del centro emocional funcionando. Él tiene que tener claro que él no es la mente cuando piensa, ni el centro emocional cuando las emociones y los sentimientos se activan. El ego es una energía aparte. Cuando él empieza a descubrirse realmente como un protagonista aparte de esa secuencia y comienza a buscar la vida interna, los pensamientos y los sentimientos tienen, dado por la ley de karma y por las leyes planetarias, la posibilidad de mirar la luna que ese dedo, que es el ego, le está señalando. El ego tiene que ser como un dedo que señala la luna. Si él en vez de señalar la luna se involucra con las fuerzas de la materia, los pensamientos y los sentimientos van a seguir lo que aquel dedo egoico está señalando. Entonces, tenemos una responsabilidad como egos encarnados, ¿sí?, de no permitir que nuestro orden circulatorio se convierta en un tránsito denso y en horizontal, quiere decir directamente ligado y subordinado a la influencia de las fuerzas materiales, quiere decir al campo más inestable y fluctuante que tiene la ley de karma en el contexto planetario. Entonces, como egos, tenemos que buscar esa meta interior. Tenemos que persistir en donar nuestra conciencia incondicionalmente a esa búsqueda. No tenemos que estar intentando evaluar los resultados porque eso va a ser realmente una trampa, eso va a ser peligroso. Nosotros tenemos que olvidarnos, ¿sí?, de muchísimas cosas, tenemos que aprender a soltar, a renunciar a una cantidad de cosas como para que egos encarnados podamos servir a nuestro campo psíquico para reconocer la vida interna como propósito. Primero el propósito lo registra el ego y luego lo tiene que aceptar y tomar como propio la personalidad. A partir de ese momento, el ser se va acercando en la conversión, se acerca a la conversión de pasar a ser una herramienta cósmica. El propio cosmos interno empieza a encontrar la vía de acceso para fluir de determinados modos hacia la personalidad. Si el ego se sostiene en eso, claro, no estamos mencionando de ningún modo que los pensamientos y los sentimientos de un modo dócil van a seguir lo que ese dedo, ese ego señalando la luna interna les muestre. Por eso el ego tiene que tener la firmeza necesaria. El ego tiene que persistir en sostenerse y buscar que el campo psíquico, quiere decir la conciencia mental y la conciencia emocional,
finalmente acepten aquello como una meta propia. A partir de ahí, insistimos, comienza un proceso de reversión, es un punto de inflexión enorme. Entonces, si usted no puede quitar su atención de pensamientos y sentimientos, ¿sí?, quiere decir que usted no está haciendo el dedo adecuado, no está mostrando el destino al cual pensamientos y sentimientos tienen que orientarse. Es un trabajo continuo, no es un trabajo de intentarlo un par de veces, una vez cada mes. Es un trabajo que en la medida que el ser entienda su importancia y aprenda a transformar sus patrones de vida y de conducta, es un trabajo de cada momento, día a día. Ese tiene que ser el propósito del ser. Hay personas que siempre consultan, de hecho aquí consultan por lo que venimos a hacer a la materia. Venimos a hacer eso, a dominar la materia y elevarla hacia la vida interna, lo que también se conoce en contextos filosóficos y espirituales como divinizar la materia. ¿Cómo puedo divinizar la materia? Si como ego no le estoy señalando, ofreciendo, mostrando a la materia lo divino, lo interno, lo superior, lo cósmico. Entonces, ese es el trabajo que todos tenemos, independientemente de que tengamos o no fantasías de cuál es la misión que venimos a cumplir. Antes de empezar a focalizar eso, de intentar comprender qué es lo que tengo que hacer en la materia, entendamos que lo primero que hay que hacer en la materia es predisponer la materia que nos envuelve como ego, quiere decir la sustancia mental, la sustancia emocional astral, la sustancia etérico-física, ¿sí? Empezar a trabajar para dominar esa sustancia, para mostrarle esa sustancia el camino hacia lo superior. Esa es la manera de trabajar. Todo aquel ser que tiene un alma suficientemente despierta, que le ofrece ingresar a la materia, a ese ego, para hacer tareas en la materia, tiene que comenzar por ordenar la sustancia material con la cual se le ofrece encarnar, quiere decir la personalidad. Porque esa es la sustancia planetaria con la que tenemos que empezar a hacer ensayos. Nuestra personalidad podríamos definirla como porciones de sustancia planetaria tridimensional. Nuestra mente está regida y forma parte de la sustancia mental planetaria, del reservorio mental de las leyes planetarias. Lo mismo nuestro cuerpo astral y emocional forma parte del proceso de las leyes astrales planetarias. Es sustancia que proviene de ese reservorio y el cuerpo etérico físico del mismo modo. Quiere decir, a nosotros se nos ofrece ingresar a la materia como egos y revestirnos en lo inmediato con eso que se llama personalidad, que es una entidad trina que obedece a esas tres leyes. Eso es lo primero que tenemos que aprender a dominar para transformarnos en caso de que, digamos, la etapa evolutiva así nos correspondiera, ¿sí? Transformarnos en servidores, quiere decir en seres que aprenden a dominar la materia con la que se revisten al momento de encarnar para ponerla a favor del plan evolutivo, quiere decir para poner esa materia en servicio. Entonces, por eso, en este planeta, la ley de servicio es una ley prácticamente desconocida, porque los seres llaman servicio algo que no lo es. Entonces, si usted está identificado con sus pensamientos y no puede salir de ahí, e insistimos, podemos hablar de identificación de pensamientos, pero en realidad la cuestión es mucho más amplia, porque fundamentalmente nuestros pensamientos están absolutamente intoxicados por nuestro cuerpo emocional, quiere decir, nuestros pensamientos son cómplices, voluntarios o no, del desajuste emocional que las personas tenemos. Entonces, es el contexto psíquico con el cual estamos identificados. Entonces, si no podemos romper con esa hipnosis transitoria que nos ofrece la actividad psíquica que capta nuestra atención, no podemos servir. Porque esa hipnosis es producto de que nuestra conciencia mental y nuestra conciencia emocional está conscientemente o no identificada con las fuerzas disuasivas, con las fuerzas involutivas que operan en el rango material. Entonces,
estemos atentos donde veamos que nuestra obsesión o nuestra atención continuamente se va a una dinámica psíquica que no tiene sentido, que generalmente busca involucrarnos con metas egoístas, metas personales, metas especulativas. Entonces estemos atentos porque ahí la vida interna no encuentra la manera de volcarse, de fluir sobre nuestra conciencia psicofísica. Entonces, lo primero es estar atentos a ver si estamos o no como dedos genuinamente señalando la vida interna. Y si no lo hacemos, entonces tomemos un compromiso fuerte, genuino, persistente, de buscar la vida interna como la principal meta, porque si no, nuestras escalas de valores y nuestras prioridades no se van a transformar nunca. Aquí nos preguntan si existe en la humanidad seres sin alma. De hecho, si no hay conducción interna, para cualquier tipo de conciencia, no importa si es parte del reino humano, porque todos los reinos son transitorios. Nosotros hacemos un tránsito, simplemente un transcurso. La extensión de ese tránsito, de ese transcurso, tiene que ver con las necesidades evolutivas que el marco cósmico en el cual estamos contenidos y que nos asegura la evolución considera adecuada para nosotros. Pero no existe en ningún rango cósmico una partícula que no esté sostenida por un sustrato interno superior, quiere decir, por una conciencia de tipo superior. Entonces, desde el reino mineral hasta los niveles más profundos e infinitos de la vida cósmica, detrás de lo aparente hay un motorizador y un sustento subjetivo. Quiere decir, las leyes espirituales, las leyes cósmicas, las leyes más elevadas están operando. En nuestro caso, como seres humanos, esas leyes, ¿sí?, se muestran como la energía del alma, la conciencia del alma, o la energía de la mónada, quiere decir del espíritu, o aún un poco más, lo que se llama energía divina, nuestro regente, nuestro principio superior cósmico de conciencia. Entonces, no existen seres sin almas, pero lo que sí existe son seres que tienen una identificación tan poderosa, ¿sí?, realmente compulsiva y obsesiva con las fuerzas materiales, que impiden cualquier tipo de influencia por parte de su conciencia anímica, por parte de su alma, ni hablar por parte de su conciencia espiritual, de su mónada. Entonces nos encontramos, y aquí en esta humanidad hay muchísimos seres que no tienen permeabilidad a la propia conciencia interna. Porque realmente si un ser no tiene permeabilidad a la propia conciencia interna, prácticamente de un modo simbólico se podría decir que es un ser sin alma. ¿Por qué? Porque el alma lo único que puede hacer con ese ser es abastecerlo de un flujo de energía lo suficientemente efectivo como para que él pueda mantener las funciones fisiológicas metabólicas, quiere decir mantenerse vivo. Pero ese ser no está abierto realmente al alimento interior, al alimento que puede provenir de su esfera cósmica de existencia. En ese sentido, ¿sí?, millones de seres en este planeta viven, ¿sí?, vampirizando la vida planetaria porque no se abren, no son permeables al alimento cósmico interno. Entonces, a medida que esas fuerzas materiales que toman realmente como única verdad va operando de un modo cada vez más profundo y efectivo como ellos se tornan vampiros, vampirizadores de la vida planetaria. Cuando un ser está en sintonía con su conciencia interna, cuando está en sintonía con su alma, él permite que la energía retorne a la fuente que gobierna esa energía. Quiere decir, él forma parte de un proceso continuo de reciclaje. Un ser que está abierto a su conciencia interna, él es capaz de reciclar aspectos de la energía y de su relación con la vida planetaria que un ser cerrado a su conciencia interna, impermeable a la vida interna, no puede realizar, por lo cual pasa a ser un vampiro de la energía planetaria. Un ser evolucionado y en servicio o con suficiente evolución ya pasa a ser una herramienta de retorno de la energía al circuito de reciclaje cósmico, que es un circuito perfecto de reciclaje. Por eso,
cuando las jerarquías actúan, quiere decir las conciencias que sirven como herramientas para las leyes cósmicas, actúan en los distintos planos, niveles o dimensiones, no los fagocitan, no los desgastan, no los vampirizan, no los desequilibran. ¿Por qué? Porque son herramientas que están en coincidencia, en concomitancia con la voluntad superior y no se corren de esa posibilidad. Están continuamente siendo herramientas de recuperación de aquello que quienes todavía no podemos responder a nuestro cosmos interno, somos incapaces de concretar. Entonces, a veces se dice, es un desalmado, es mitad y mitad. Podríamos decir, un desalmado es un ser que no permite que su conciencia interna, en lo inmediato, en la vida supramental hay niveles. En lo inmediato, por encima del campo mental, está la energía del alma. Entonces, es un desalmado porque no se abre a que el alma pueda guiarlo, a que el alma pueda alimentar su realidad como ego encarnado, ¿sí? También nos preguntan en esta misma consulta si es posible mantener el estado de presencia o atención plena todo el tiempo. Si nosotros entendemos un mundo kármico como un mundo donde tenemos que aprender a sostener el proceso evolutivo entre fluctuaciones, ¿sí?, e inestabilidad, entonces está contestado. Ninguno de nosotros puede mantener de un modo pleno y absolutamente estable su atención ni su participación en lo que la ley de karma, nuestra conciencia interna, nos ofrece ensayar la evolución. Todos nosotros estamos siendo probados continuamente por nuestra vida interna y por la ley que nos enmarca, que nos contiene, cómo vencer la fluctuación, cómo vencer la inestabilidad. Entonces, precisamente, la atención, junto con otros factores propios, ¿sí?, de la participación en el universo kármico, están en continua fluctuancia. Claro, hay una diferencia entre aquel que fluctúa cerca de la base, quiere decir fluctuancias que son muy groseras, y aquellos que han ido avanzando, ¿sí?, dando pasos y se acercan más al techo kármico de las posibilidades evolutivas, y sus fluctuancias son diferentes. Fluctúan en un marco, en un rango vibratorio de orden superior, pero fluctúan igualmente. Quiere decir, la fluctuancia existe tanto para aquel que está absolutamente identificado con la materia, que no acepta ni siquiera la existencia de los mundos subjetivos o de los niveles subjetivos de la realidad, como en aquel otro, que habiendo llegado a niveles más elevados dentro de la propuesta kármica que lo abarca, no puede evitar fluctuar, solo que su fluctuancia no tiene en el piso de la fluctuancia, ¿sí?, en la contraparte más baja de la fluctuancia, no tiene connotaciones negativas como las que aquel otro tiene que vivir o expresa. Pero fluctuamos siempre. Entonces, tenemos que hacer un trabajo continuo, ¿sí?, de recomposición de nuestra atención. Por eso el ser tiene que estar atento para renovar sus votos, quiere decir renovar su compromiso para asumir la existencia, según él pudiera abrirse a las leyes cósmicas, a las leyes espirituales. Y la atención no es para ver si se me escapa o no un conejo, una tortuga, si me pierdo un negocio. La verdadera atención es llevar la conciencia a vencer la ilusión de creer que para estar atentos a algo tenemos que hipnóticamente mirar ese elemento nada más. No hay ser que pueda estar más atento que el ser que coloca su atención, su donación a la propia vida interna, a la esencia presente en su conciencia. Cuando logramos orientar la atención a la vida interna, desde ese punto de atención vamos a ser asistidos para ver las cosas de otra manera. Mientras que la atención del ego egoístamente, puesta en una meta individual, lo va a llevar a una estrechez enorme. Cuando tenemos la capacidad de poner nuestra atención, nuestra voluntad, nuestra entrega, nuestra vocación interna hacia ese eje cósmico,
presente en nosotros, ese eje cósmico orienta nuestra mirada, orienta nuestra conciencia, orienta nuestros sentidos, y eso es lo principal. Entonces, la atención no es para reforzar nuestra identificación con la materia, sino para aprender a sublimar nuestra actuación en la materia, porque colocamos la atención hacia lo único que realmente vale la pena. Ninguna otra cosa vale la pena como digna de atención si no es nuestra propia conciencia interior. Aquí preguntan, vamos a sintetizar la consulta, si hay algún camino más sencillo para conectar con nuestra esencia divina. ¿Sí? La persona comenta que hizo experiencias con distintas técnicas, con distintos caminos filosóficos, espirituales, pero pregunta si hay algo, ¿sí?, más sencillo. Sencillo es un término relativo y es peligroso de utilizar cuando estamos hablando de filosofía espiritual o de cosmosofía, porque en realidad lo sencillo puede ser un engaño para la conciencia. Lo que nosotros tendríamos que aprender a entender y anteponer ante ciertas cosas es realmente la simplicidad. ¿Y de qué depende de que exista un camino realmente simple y un camino complicado? Depende simplemente de que aquel camino tenga respaldo que podríamos llamar actualización, un respaldo de actualización, de renovación. Entonces, en cada etapa, a la humanidad, de un modo absolutamente inteligente y perfecto, la vida cósmica, a través de las leyes correspondientes o de la intensidad de cada ley, en esas etapas, fue ofreciendo, fue estimulando el reconocimiento de herramientas. Cuando hablamos de un camino, estamos hablando de una herramienta, porque el camino en sí, bueno, en la ruta dice camino sinuoso, esté atento con lluvia, ¿sí? Y no estamos hablando de eso. Entonces, estamos hablando de herramientas. El camino es la simbología que está señalando que, de algún modo, en esa etapa evolutiva nos corresponde discernir en función de reconocer la herramienta que nos corresponde. Bajo ley de karma, ese es un aprendizaje puntual. Y es muy rico, ¿por qué? Porque en cada etapa, en cada ciclo que vamos transcurriendo, las herramientas no son las mismas. Y si un ser tiene apegos, si un ser tiene identificaciones respecto a una herramienta, puede ser que esté con un remo intentando arar la tierra. Porque cada herramienta está estrictamente como arquetipo, ¿sí?, dentro de un protocolo de utilización, de un protocolo evolutivo. En el ciclo anterior recibimos, anterior significa hasta 1988, recibimos una cantidad de herramientas en orden sucesivo a lo largo de etapas y de ciclos valiosísimas. Y todos nosotros, los que estuviéramos por lo menos en este planeta, porque un planeta es un sistema cósmico muy particular. Hay seres que ingresaron hace poco y hay seres que tienen una trayectoria muy amplia en un planeta. Pero supongamos que los que estamos acá, más o menos tenemos una trayectoria que nos permite decir que pasamos por una cantidad de etapas en este planeta, aunque no todos pudiera ser así. Entonces, a lo largo de todas esas etapas, a nosotros se nos estimuló reconocer la herramienta correspondiente para esa etapa. Y eso formaba parte de un aprendizaje evolutivo, no solo la herramienta al momento de percibirla e intentar dominarla, sino el reconocimiento mismo de la herramienta era un proceso evolutivo maravilloso. Entonces, los seres en el ciclo anterior fueron reconociendo distintos tipos de técnicas de meditación, técnicas de concentración, técnicas de apertura de la conciencia, técnicas. Entonces, ese complejo técnico sucesivo, ordenado, perfecto, que se nos ofreció porque era la herramienta justa para esa etapa, coincidía con que el motorizador que alimentaba esas técnicas era un polo vibratorio energético muy puntual. Una técnica, si no tiene el soporte vibratorio y polar que le corresponde, es inútil. Es como un aparato que tiene que funcionar con baterías y no tiene baterías. Entonces, uno puede andar cargando con el aparato y las baterías no se fabrican más.
Entonces tiene apego con el aparato, pero la batería no se fabrica más. Durante la polaridad masculina, todas las técnicas y conocimientos ofrecidos tenían como poderoso motorizador la energía masculina, extrospectiva. Y hasta 1988 fue así, donde se extingue ese polo masculino, positivo, extrospectivo, y comienza una transición para que la humanidad y el planeta, pero preferentemente la humanidad, que es la menos flexible, comenzara a tornarse gradualmente receptora de la energía femenina que se activó en 1988. Esta energía femenina no tiene formato de baterías para alimentar las técnicas del ciclo anterior. Por el contrario, las tiró a la basura todas las baterías. Dijo, estas baterías no sirven más. Entonces, la humanidad, como siempre, tiene una demora bastante grande para actualizarse y para reconocer los mecanismos de actualización y las herramientas que pueden nutrir esa actualización, se quedó con todas las técnicas, buscando aplicarlas, buscando crecer. ¿Y qué ocurre? Cuando una técnica pierde el motorizador, quiere decir, el ciclo que la respaldaba para estar activa y que pudiera servir evolutivamente se extingue, la técnica empieza a masificarse, el conocimiento se masifica. Entonces, cuando estuvo activa la polaridad masculina, esas técnicas gradualmente eran solamente dominadas suficientemente por pocos, los seres que en cada etapa tenían la capacidad de poder superar la media y servirse de esas técnicas en su proceso evolutivo. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el sentido de eso si todos no las pueden usar? Es que siempre el pionerismo existió y va a seguir existiendo. Siempre estuvo en manos de pioneros avanzar en el dominio de técnicas, en el dominio de conocimientos, avanzar. El pionero es aquel que sabe avanzar, pero no avanzar a ciegas y a tontas, avanza sabiendo cuáles son los pasos de ese avance y tiene que tener evolutivamente la condición de saber persistir, sostenerse y que el avance y el pionerismo no carezcan de fidelidad. Entonces, a partir de 1988, la energía, las jerarquías, la conciencia del planeta, sirviéndose de seres suficientemente lúcidos para captar nuevos aspectos de la instrucción, empezó a estimular la comprensión de quien estuviera abierto y receptivo para ello, de que las técnicas ya no aplicaban más como energía evolutiva, que las técnicas eran más ahora un freno de mano en la trayectoria que un estímulo y una herramienta de avance. Entonces, fue muy importante ese cambio de polaridad. Y más importante es que los seres aprendan a entender que un cambio de polaridad es mucho más que positivo y negativo, que blanco y negro, que femenino y masculino. Un cambio de polaridad cambia el proceso vibratorio, energético y magnético de todo lo que compone un universo que transita ese cambio polar. Entonces, como no podía ser de otro modo, en la actualidad, un ser actualizado ya no busca hacer técnicas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque esta energía femenina habilitó, estimuló su conciencia en coincidencia con su proceso evolutivo y su propia voluntad interna para encontrar las herramientas necesarias a través de la sintonía con su propia vida interna. Entonces, hoy un ser está estimulado para aprender a desapegarse, a renunciar a todo aquello que le era tan familiar, a todo aquello que aparentemente manejaba tan bien y abrirse al camino de la simplicidad. Perdón, porque ese camino de la simplicidad se nutre de retirar de nuestra vida lo inservible. Y en la medida que un ser tenga apegos con aquello que ya no sirve, por más que él lo maneje muy bien, un ser me puede plantear ahora, levantar la mano y decir, bueno, pero yo soy un experto en ciertas técnicas, de Oriente, de Occidente, mixtas, de lo que sea. Pero que un ser domine algo no significa que aquello que está, en contacto con su conciencia
¿sí?, que forma parte del desenvolvimiento de su conciencia, sea algo actualizado y necesario para esta vida planetaria actual, para esta conciencia planetaria actual y su composición. Entonces, por eso hablábamos de simplicidad. Por más que nosotros conozcamos absolutamente todo lo relativo al saber del ciclo anterior, eso no lo vamos a perder. Pero en la medida que sepamos renunciar a eso y abrirnos a lo inédito, a lo desconocido, la síntesis de ese saber va a ser la plataforma del nuevo conocimiento, del nuevo saber. Pero si no podemos soltar, desapegarnos, renunciar a eso, vamos a seguir encallecidos, creyendo que porque nos sentimos seguros en un contexto de algunas cuestiones que manejamos suficientemente bien, está todo bien para nosotros. Así la inercia fue ganando la conciencia de la humanidad, y esta humanidad, ¿sí?, cuenta con más elementos inservibles que con verdaderos elementos útiles para sí misma y para el planeta. Sobre todo para el planeta, porque ¿dónde tenemos la prueba de que cuando se masifica un viejo conocimiento, se torna como viral, ¿sí?, el planeta queda afastado de eso, queda apartado de eso, el planeta queda como soslayado. Existen millones de personas que se jactan de aplicar técnicas, de dominarlas, sin embargo su vida es una vida de indiferencia a lo que está viviendo el planeta, a lo que está sufriendo el planeta. Es más, con o sin conciencia, o con o sin intención de poder ver las cosas con claridad, sus patrones de vida son los que están destruyendo el planeta. Si un ser es capaz de actualizarse, en esa actualización entra todo el paquete, es un pack entero. Sus patrones de vida y de conducta no solo lo van a llevar a una síntesis, a simplificar y elevar su conciencia, sino que esa elevación va a ser la herramienta adecuada para asistir el planeta en sus necesidades, lo que dicho en Cosmosofía se conoce como asistir el plan evolutivo, que no deja al planeta fuera. Un ser que practica una técnica comúnmente en este planeta, la practica 2, 3, 4 veces por semana y el resto de su vida es un desastre. Un ser que está actualizado aprende momento a momento a expresar aquello con lo cual está profundizando sintonía y adhesión. Aquí nos preguntan si las estructuras del sistema de la tercera dimensión está caducando actualmente. La tercera dimensión es lo que nosotros podemos definir como campo kármico evolutivo. En nuestro planeta, tercera dimensión es campo kármico evolutivo, ¿sí? Porque la primera dimensión es etérico-física, la segunda es la dimensión del patrón vibratorio correspondiente al campo astral emocional, y la tercera dimensión es la expresión, ¿sí?, o el tránsito de la conciencia en las leyes mentales. Entonces, las tres dimensiones corresponden al cuerpo etérico-físico, al cuerpo astral emocional y al cuerpo mental. Entonces, las estructuras kármicas que podemos denominar de tercera dimensión, en este momento están pasando por una disolución de sus patrones básicos. ¿Por qué? Porque en 1988 nosotros ingresamos a un movimiento cósmico que el planeta adopta por necesidad evolutiva, ¿sí?, que es la trascendencia de la ley de karma y preparar sus estructuras, sobre todo la superficie del planeta, para la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, como es una transición, y una transición no es un campo estático, sobre todo porque no existen los campos estáticos en el cosmos, la ley de karma y todas aquellas estructuras de las que se sirvió para ofrecer garantías evolutivas, en este caso el campo tridimensional como hoy lo conocemos, están en disolución y en hipofunción. Y la ley evolutiva superior, que es la herramienta cósmica inmediata que está tomando la regencia del planeta Tierra por entero, porque hasta ahora actuaba en ciertos niveles de la Tierra, la ley evolutiva superior, está predisponiendo la implantación de las nuevas estructuras que en lo inmediato, cuando se cierre la transición, va a ser la expresión mínima de cuarta dimensión en la superficie planetaria como dimensión de influencia inmediata.
la dimensión que va a permitir colocar para nosotros, activar para nosotros, experiencias evolutivas que ahora prácticamente están restringidas, porque la conciencia, al estar tan identificada en el campo kármico de la tercera dimensión, prácticamente hablar de cuarta dimensión, quiere decir de realidad intuitivo-cósmica, es una utopía, porque son pocos los seres que han purificado su relación con los procesos kármicos que se le colocaron para templarlo, para instruirlo, para ensayar procesos evolutivos, que el campo intuitivo prácticamente es una rareza, ¿sí?, que como experiencia solo algunos pocos transitan. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras de tercera dimensión en disolución, es absolutamente cierto y objetivo lo que está aquí en la pregunta, porque se está disolviendo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se disuelve? Jerarquías que forman parte del proceso de advenimiento de la ley evolutiva superior y del proceso de hipofunción, quiere decir de retiro de la ley de karma y de las estructuras de las cuales se servía, están operando en complementariedad perfecta. Una gran entidad cósmica de conciencia logoica, quiere decir un ser cósmico de alta magnitud, de mayor magnitud que el ser cósmico logoico que sostuvo el planeta hasta 1988, está operando de un modo tal que este logos, esta gran conciencia planetaria que rigió el proceso kármico, pueda entrar en hipofunción sin que nosotros lo vivamos como un desequilibrio, como un abandono, ¿sí?, como un barco que se está por hundir. Entonces, aquí esta complementariedad entre leyes cósmicas superlativas, ¿sí?, y esta ley kármica que está en desactivación, operan en conjunto para que estas estructuras puedan disolverse y parte de sus energías transmutarse y utilizarse nuevamente del modo que correspondiera. Entonces, ninguno de nosotros va a sentir una sacudida en el planeta. Uy, mirá, ahí se está yendo un poco más la ley de karma y debe estar entrando la otra ley. En casos como el nuestro, tenemos que correr un vaso arriba de la mesa y tiembla el techo. Pero en el cosmos, la armonía y el equilibrio son patrones estables, absolutos. Entonces, por más que algo de la magnitud cósmica que está ocurriendo, ¿sí?, vaya pasando por fases ininterrumpidamente, nosotros vamos a estar aquí contenidos por la energía para que lo que tenemos que vivir y cómo vivirlo esté garantizado. ¿Cómo podemos cooperar con esto? Porque esa sería la parte más interesante. Porque llegamos al punto de entender que estas estructuras están desactualizadas y que nos van a servir para los nuevos procesos cósmico-planetarios y solares. ¿Cómo podemos colaborar con esto? Yendo al encuentro de la partícula presente en nuestra conciencia interna que jamás está desactualizada y que está acompañando en el nivel cósmico este proceso. Nuestra conciencia interna forma parte del flujo de energía que está acompañando la transición planetaria. Nosotros, como egos encarnados y como personalidades, solemos estar ajenos, indiferentes, es más, interfiriendo lo que en nuestra conciencia interna es adhesión absoluta y estable a la ley de la transición, para el ego y la personalidad es algo inexistente y por ser inexistente no tiene en cuenta algunas delicadezas que podríamos aportar desde la personalidad para hacer que este proceso se dé del modo más armónico y equilibrado. Entonces, si buscamos sintonía con nuestra fuente cósmica de existencia y esa sintonía se torna suficientemente profunda, si la vocación de conocer esa fuente genuinamente está en nosotros, esa fuente va a comenzar a irradiar sobre el ego y la personalidad, a ofrecer un flujo de energía que el ego y la personalidad nunca pueden encontrar en la materia. Y cuando empecemos a ser receptores de eso, se va a dar algo que es muy simple, pero que no se puede lograr de otro modo, que no sea a través de ese protocolo. Se llama transformación. La única manera que un ser tiene de cooperar con la actual transición planetaria es transformarse. ¿Transformarse en qué? Le van a dar, un decálogo, elija, se quiere transformar en esto, en aquello, en lo otro, ¿qué le gustaría más? ¿En qué querría terminar usted? ¿Quiere que lo llevemos a un médico cirujano? ¿Se quiere hacer la nariz, la cola, los pechos? No se trata de eso.
La transformación es la genuina respuesta a la influencia de nuestra vida interna como egos y personalidades. Uno se tiene que transformar en aquello que la vida interna le ofrece. Si un ser se mantiene en sintonía con esa vida interna, gradualmente y venciendo expectativas, aprendiendo a dominar la ansiedad y las expectativas, gradualmente el alimento interno que toca nuestra conciencia como influencia, ese alimento interno empieza a transformarnos. Del mismo modo que en una colmena la abeja reina llega a ser lo que es porque se alimenta de algo diferente a las obreras, cada ser que se abra a su vida interna se puede transformar y no ser como el resto que se alimenta de algo vulgar. Entonces, aquel que elija su vida interna como genuina meta y alimento, que se curve humildemente esa vida interna, ese alimento va a ser de su transformación. Ese alimento va a hacer que él llegue a algo que por otra vía no se llega jamás. Una abeja reina no llega comiendo lo mismo que las obreras. Pero para ser abeja reina, hay que tener algo que las otras no tienen. Nosotros no sabemos qué es ese algo, pero quienes se encargan de seleccionar a aquella que va a ser la reina sí tienen capacidad de reconocerlo. Esa capacidad de reconocer la vida interna en nosotros es lo que va a hacer la diferencia al momento de ser nutridos con ese alimento. Entonces, la transformación es lo que nos va a permitir vivir la transición en nuestra conciencia y adherir profundamente de un modo genuino al orden circulatorio de la transición cósmica general del planeta. Si un ser adhiere a su vida interna y comienza ese proceso de transformación, de amplitud, de flexibilidad, ¿sí?, de aceptación de lo que la vida coloca, automáticamente se ordena en el orden circulatorio del plan evolutivo, de las necesidades del planeta de pasar a otra etapa. Porque estamos hablando de que el planeta no puede demorar mucho más la transición. Según la jerarquía de instrucción, el planeta demora su transición en función de la falta de flexibilidad, receptividad y adhesión de la humanidad de la superficie del planeta. Quiere decir, el planeta ya podría haber efectivizado etapas o quemado etapas que nos permitiera estar más cerca del ápice de la transición, del cierre. Sin embargo, venimos demorados porque la humanidad de superficie no acepta que estamos en un proceso absolutamente inédito de transición y que lo único que se nos está pidiendo aportar es adhesión, soltar la identificación con lo viejo, aprender a ordenar y a sublimar nuestra conciencia psicofísica, poniéndola al servicio de las genuinas necesidades y no de necesidades que son pseudo necesidades con las cuales hasta ahora venimos obsesivamente identificados. Aquí hay una pregunta que hace relación al sufrimiento del reino vegetal. Nos dice, ¿qué nos puede decir del sufrimiento del reino vegetal cuando lo usamos para nuestro alimento? Y dice, diferencia con el reino animal. Evolutivamente, la percepción de la realidad y de todo lo que la compone varía absolutamente de reino en reino. Comúnmente decimos que existen 4 reinos en la superficie de la Tierra, existen más, pero nuestra humanidad, que es tuerta y encima del ojo que ve es miope, ¿sí?, define que la vida está compuesta por 4 reinos: el reino mineral, vegetal, animal y humano. Somos lo más. O sea, dentro de esa cuadratura somos lo más. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros creemos, porque acá están las contradicciones evolutivas o la contradicción entre tendencias de entendimiento, creemos que el reino mineral no es vida.
O sea, nosotros determinamos científicamente qué es vida y qué no la es, con el consecuente error que cósmicamente es garrafal, es terrible, porque para la conciencia cósmica, quiere decir, para el cosmos no hay nada que no sea vida. Entonces, el reino mineral es vida mineral. De hecho, la expresión del ensayo primario de la vida, todos lo hicimos en el reino mineral. Pero para nuestra ciencia, que es tan profunda y objetiva, el reino mineral no tiene vida. Vaya a saber qué es, porque es una disociación de la sustancia con la esencia y la conciencia. Quiere decir, nuestra humanidad definió o patentó una nueva forma de ver la vida, la escisión de la esencia y la conciencia respecto a la sustancia. Entonces, para nuestra humanidad, el reino mineral es solo un pedazo de sustancia que vaya a saber cómo llegó a ser lo que es. Bien, pero el error o la incomprensión, ¿sí?, o la miopía avanza cuando podemos hablar de sufrimiento del reino vegetal. Y esto que vamos a decir no es indiferencia o no es algún tipo de especulación. El reino vegetal no tiene dado dentro de su contexto evolutivo la posibilidad de percibir desde lo que nosotros entendemos como emociones, sentimientos. El reino vegetal hace experiencias muy profundas con diversas leyes, pero que no tiene comprendido todavía en esa etapa el sufrimiento, el dolor, la alegría, los estados de ánimo. El reino vegetal no tiene otorgado eso. No es un castigo cósmico, sino que su condición evolutiva, quiere decir, la conciencia que está haciendo la experiencia en el reino vegetal, no puede extender su función y su experiencia evolutiva a esos aspectos de la realidad que en el reino humano y con ciertas diferencias en el reino animal está presente. En el reino animal, los estados de ánimo, en el reino animal, el dolor, el sufrimiento, ¿sí?, cierto tipo de euforia, ¿sí?, o incluso de tristeza, son posibilidades evolutivas, no así en el reino vegetal y aún menos en el mineral. Nosotros podemos vivir ciertas secuencias que podemos llamar alegría, felicidad, dolor, estados de ánimo, basados en una herramienta que evolutivamente se nos ofreció, que se llama cuerpo emocional o cuerpo astral. Quiere decir, cuando un ser está hablando de emociones, de tristeza, de alegría, de euforia, de felicidad, está hablando precisamente de percepciones que se pueden definir puntualmente porque tenemos un sensor que forma parte de nuestro proceso evolutivo que se llama cuerpo emocional o astral. Los animales también cuentan con ese sensor, pero en un grado evolutivo menor. Quiere decir, pueden vivir situaciones relativas a los estados de ánimo o a características propias, ¿sí?, de los sentimientos o emociones porque comparten con nosotros en alguna medida un sensor de esa naturaleza, un cuerpo astral emocional. Ahora seguimos bajando, volvemos al origen de la consulta, vamos al reino vegetal. Los vegetales no tienen ese sensor. Los vegetales tienen el cuerpo etérico físico y en algunos casos los vegetales más evolucionados, como ciertos árboles y algunas de las que podemos llamar plantas, tienen un principio, un protoátomo emocional. No es un cuerpo emocional como el que nosotros tenemos, pero es actividad emocional en alguna medida. Por lo cual, cuando nosotros estamos preparando un alimento, cabe hablar de veganismo, quiere decir alimentación estrictamente en base a vegetales. Cuando nosotros hablamos de alimentación en estas charlas no estamos incluyendo la alimentación carnicera. La ingesta de cadáveres no forma parte de nuestra observación porque eso no es alimentación, es predación al planeta. Entonces, cuando decimos alimentación estamos hablando precisamente de veganismo, ¿sí? O si no es veganismo, aquellos seres que sin ser veganos solamente se alimentan de vegetales. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque el vegano no utiliza cuero, no utiliza subproductos
Un vegano se asegura que aquello que forma parte de su vida como accesorio o como elemento satelital no tiene origen en el sacrificio, abuso o sufrimiento animal. Entonces, en el reino vegetal, solamente ciertos vegetales que están en una etapa evolutiva mayor tienen ese protoátomo, quiere decir una partícula germinal latente que ya es el inicio de la experiencia con un cuerpo emocional, con lo que a futuro, cuando pasen esas conciencias al reino animal, va a ser instalado como un cuerpo emocional, activamente emocional, quiere decir emociones, sentimientos, aunque no del carácter humano, pero sí suficientemente emocionales y sentimentales. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque la ceremonia, el protocolo, el arquetipo de interacción entre reinos, en este caso a través de la alimentación, tiene previsto que una civilización que respondió evolutivamente de un modo suficiente y pudo sostenerse en cada etapa de esa suficiencia, no se alimenta generando sufrimiento. Como el reino vegetal no tiene cuerpo emocional, no experimenta ni emociones ni sentimientos, el protocolo previsto evolutivamente es poder servirnos de vegetales que no van a vivir como un traumatismo, no van a vivir con terror, sino que por el contrario van a encontrar en la conciencia del ser un templo donde fundir su energía. El ser humano está preparado para ofrecer su conciencia como un aura, como un templo, con características evolutivas y arquetípicas para que los vegetales cuando ingresen reciban un estímulo evolutivo. Ahora, si eso lo queremos hacer con un cadáver, es diferente, porque estamos rompiendo la previsión arquetípica, quiere decir, el arquetipo que está previsto cósmicamente para nuestro planeta a través de la ingesta de alimentos, que tiene que ser una ceremonia superior, y no un colapso para algunas especies y el regocijo para otras. Nosotros somos predadores, no somos muy diferentes a los leones, a los tigres, a un tiburón, solamente que tenemos algunos refinamientos. Esos refinamientos nos hacen peores, porque nos sirvieron para barrer abajo de la alfombra una instintividad que no supimos ni quisimos trascender. Mientras que un león no tiene nada que ocultar. Al contrario, el león está haciendo su papel de león. ¿Por qué nosotros hacemos el papel del tiburón en este planeta? Ese es el rol equivocado de nuestra humanidad, ¿sí? Siempre se dejó llevar por tendencias que por producir incomodidad a la hora de tener que tramitarlas, nunca las quisimos tramitar. Hace 12.000 años, ¿sí? Que las jerarquías encargadas de estimular ciertos patrones de conducta para que renováramos nuestra relación kármica con la vida, jerarquías preparadas para eso, estimularon en todo el planeta la organización, ¿sí? De la relación de la conciencia humana con los vegetales. Dicho de otro modo, inspiraron la agricultura. Esto fue en la última glaciación. A partir de la última glaciación, las jerarquías empezaron a estimular. Y simultáneamente, que esto es lo interesante, simultáneamente en casi todo el planeta comenzó a haber grupos humanos que eran guiados internamente para organizar su relación con los vegetales, para empezar a hacer huertas, para empezar a delimitar ciertos espacios, fueron estimulados para entender los ciclos de las semillas, los ciclos temporales, estacionales, aprendieron a ser guiados para mirar en la naturaleza cómo se producían los injertos naturales por frotación entre ramas, e internamente fueron llevados a entender cómo hacer ciertas experiencias relativas, por ejemplo, a eso, a los injertos, que no es un maltrato al reino vegetal, sino que era una experiencia de revelación, ¿sí? Para entender la compatibilidad genética y poder, a partir de una cierta etapa donde la humanidad tomara en serio la alimentación vegetal, entrar en contacto con vegetales que a partir de ese momento, por injerción, ofrecían algo que hasta ese momento era inédito. Bien, ¿qué hicimos? En todo el planeta esto comenzó a estimularse. Y en todo el planeta, menos en los polos, menos en las regiones
pero muy comprometidas con los extremos, en todo el planeta empezaron a surgir en los grupos la organización del trato de los vegetales. Y esto permitió que los grupos que empezaron a ensayar eso, gradualmente empezaran a darle el protagonismo principal, y algunos grupos le dieron un protagonismo absoluto a la ingesta de vegetales como base de la alimentación. Ahora, como estamos bajo ley de karma, incluso estimulados para hacer experiencias tan ricas como esas, como estamos bajo ley de karma, toda experiencia sirve para ponernos a prueba. Entonces, fuimos puestos a prueba como humanidad en distintas partes del planeta para ver qué hacíamos con aquello que había sido estimulado y revelado. Quiere decir, el arquetipo planetario empezaba a ser ensayado simbólicamente a través de la relación de ingesta de alimentos. Quiere decir, la verdadera cooperación entre reinos que hasta ese momento había sido interrumpida. Pero ¿qué ocurrió? Algunos seres que no podían sostener sintonía suficiente no pudieron pasar la prueba. ¿Y qué aconteció con esto? Pensaron, ¿para qué vamos, a limitarnos a esto? Si también en otras épocas y de vez en cuando comemos cadáveres. Y si hacemos lo mismo con los animales y generamos reductos, para poner animales, criarlos como estamos criando las plantas, ahí fue el principio de la destrucción de la relación arquetípica con los alimentos. Porque el ser humano pensó que había descubierto la pólvora y en realidad había condenado gran parte de la vida planetaria, al punto que hoy los agronegocios y los agrotóxicos están destruyendo el planeta en función simplemente del paladar humano para seguir comiendo cadáveres. Entonces, a partir de ese momento, la irregularidad, la fluctuancia, el tironeo, en términos de alimentación, la subvaloración y lo peor, nos perdimos la capacidad de poder ser estimulados para comprender los aspectos ocultos de la alimentación, precisamente porque la ingesta de cadáveres había encallecido nuestra conciencia. Y se había centrado nuestra conciencia en la satisfacción instintiva y animal de comer esos cadáveres y en el placer de nuestro paladar al hacerlo. Quiere decir, nuestro paladar, nuestras tendencias a satisfacer deseos, comodidad, caprichos, nos restó la posibilidad de acompañar el planeta hacia algo. Insistimos, esto fue hace 12.000 años, pero 12.000 años a nivel cósmico no es nada. Hace 12.000 años se nos ofreció comenzar a predisponer nuestro comportamiento para llegar a esta transición en condiciones totalmente diferentes. Lejos de eso, ya vemos cómo estamos y cómo pusimos este planeta. Entonces, en definitiva, los vegetales fueron preparados arquetípicamente para formar parte de la ceremonia de alimentación con un beneficio mutuo. Nosotros, asistiéndolos, ofreciendo nuestra conciencia como un templo para que ellos liberaran su energía en nuestra conciencia, al mismo tiempo que ellos nos brindaban ocultamente la cualidad vibratoria, energética y magnética que nuestra conciencia humana necesita para seguir su proceso evolutivo con elevación. Por eso la alimentación es tan importante. Muchos seres dicen, no, yo transmuto la carne, es todo mentira. Que me diga cómo domina la ley de transmutación primero. Y que me diga primero qué es la ley de transmutación, porque mucha gente transmuta todo. Pero si le pregunto qué es la ley de transmutación, cómo opera, cuál es el alcance, cuáles son las bases, qué es lo que hace una conciencia para dominar esa ley, esas personas no saben si tienen las medias puestas o no. Entonces, ¿cómo? Los efectos. Claro. Exacto, los efectos. Estamos bajo ley de causa y efecto todavía. Entonces, digamos que no tenemos muy buenos augurios respecto a los efectos de las causas que generamos y que son nuestra responsabilidad. Aquí preguntan por los sueños. ¿De qué manera podemos aprovechar nuestros sueños para mayor evolución nuestra y la del planeta? Una de las cosas que tendríamos que ver prioritariamente respecto a los sueños es que los sueños no son irrealidad, que los sueños son parte
importantísima de nuestra vida. Quiere decir, la vida de un ser encarnado en este planeta y en esta etapa se divide en vigilia y en el campo onírico, quiere decir en el campo de los sueños. Las dos cosas son realidad, las dos cosas son verdad, las dos cosas son experiencias profundas de vida. La ley de karma se puede expresar en vigilia y bajo expresión onírica. Y para la ley de karma y para nuestra conciencia interna, los dos campos son absolutamente útiles y necesarios. Útiles y necesarios. Entonces, cuando un ser está viviendo en un sueño, algo en particular, es que la propia vida interna y la ley de karma consideran que en vigilia eso no podría ser vivido. Sobre todo cuando son situaciones de carácter simbólico y de gran peso en alguna medida, que en vigilia, con las condiciones actuales del planeta y el comportamiento de la humanidad actual, serían casi peligrosas de ensayar. Entonces, en los sueños, en este momento, nuestra conciencia interna, las jerarquías cósmicas, la vida planetaria, está ofreciendo entrenamiento, instrucción, experiencia, que en la vigilia cada vez es más difícil de hacer. Todos nosotros, no hace falta explicarlo mucho, todos nosotros sabemos las dificultades que implica hoy estar viviendo día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que la vida ofrece. Las dificultades no es que sea indeseable, porque hay que aprender a aceptar lo que la vida coloca, pero a medida que la situación planetaria se torna más inércica, más caótica, más fluctuante, más negativa, la energía interna, la ley de karma, la vida planetaria, compensa ciertas experiencias y aprendizajes a través del campo onírico, donde ciertas garantías y sobre todo, lo más importante, economía, porque las leyes espaciotemporales son diferentes en el campo onírico que en la vigilia. Entonces, sobre todo esa economía se pueden manifestar. Entonces, un ser que necesita una cierta experiencia que en vigilia sería prácticamente imposible vivir o experimentar, va a ser estimulado y conducido para vivirla en sueños, en el nivel onírico. Y tal vez, aunque el ser no tenga un sueño profundo, aunque fluctúe su sueño, se despierta varias veces en la noche, en el momento en que la conciencia interna considera que es oportuno, en 3-4 minutos el ser puede hacer una experiencia onírica que en vigilia necesitaría 10, 15 años o toda una encarnación. ¿Por qué? Insistimos, porque las leyes espaciotemporales son diferentes kármicamente en el marco de la energía onírica que en el marco de la energía de la vigilia, del estar despierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me percibo soñando? Hay personas que dicen, estaba soñando y después dije, menos mal, es un sueño. Lo peor que puede hacer. Porque eso es subvalorar, menospreciar, darle un demérito a la riqueza que implica el campo onírico. Si usted está pasando por un proceso en el campo onírico, busque reforzar atención en ese momento, porque su conciencia no es una ficción, no está viviendo una ficción. No hay una conciencia de segunda, que es la que sueña, y una conciencia de primera, que es la que vive la vigilia. Cuando usted está en el campo onírico, viviendo una experiencia, es la misma conciencia, bajo aspectos, conducción, influencia de la misma ley, bajo polos diferentes. Entonces, déle la importancia al sueño que tiene. Aprenda a resolver lo que el sueño le está ofreciendo. Con la misma intensidad, ¿sí? Con la misma actitud que usted podría tal vez aplicar en la vigilia, solamente que va a tener garantías que por algún motivo, en esa etapa y en las condiciones actuales del planeta, la vigilia no le podría ofrecer. Entonces, ciertamente, nunca para la historia de la humanidad existió el campo onírico en condiciones, importancia, alcance y efectos como hoy se nos ofrecen. Muchas personas, las principales enseñanzas, instrucciones y experiencias que han tenido en esta encarnación, las han tenido en sueños. Solo que, por algún motivo, su conciencia interna puede restringir transitoriamente el recuerdo del sueño o lo restringe parcialmente y solamente del sueño
la conciencia interna permite que se activen elementos que son simbólicos, sin que todo el sueño pueda registrarse, pero sí fracciones simbólicas del mismo. O, por el contrario, un ser puede tener experiencias oníricas riquísimas, etapas y etapas de experiencias riquísimas, oníricas, pero su conciencia a nivel de vigilia no recuerda nada. El filtro que coloca la vida interna para que el consciente no pueda registrar lo que se vivió a nivel onírico, obra perfectamente, cumple con su rol, y el ego y la personalidad no registran nada de lo que ocurrió en el campo onírico. Y eso puede acontecer años, y el ser dice, yo no sueño. No existe eso. El yo no sueño no existe. Lo que sí existe es yo no recuerdo los sueños. Esa frase es perfecta. Entonces, nosotros podemos pasar etapas y etapas, grandes etapas, ciclos amplios, sin recordar los sueños. Y en un momento determinado, la propia conciencia interna, la conciencia planetaria, lo que hacen es sacar, retirar, desactivar el filtro. Y en el momento en que nosotros necesitemos de esa información o de recabar conscientemente la experiencia vivida a nivel onírico, afloran. Y para el ser, en algunos casos va a ser asombroso, porque va a decir, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué sé esto? O de repente en una situación que de otro modo lo hubiera vivido de manera caótica, aterradora, al momento de vivir esa situación se descorre ese velo, ese filtro, y el ser recaba para enfrentar la situación, la información interna, y algo que momentos antes podía ser caótico, lo va a vivir, lo va a manejar con la síntesis del entrenamiento que vivió, aunque sin conciencia hasta ese momento. Entonces los sueños son muy importantes. Aprender, ¿sí?, a darles el lugar que corresponde es muy importante. ¿Cómo podemos colaborar para que la energía onírica pueda ser vivida del mejor modo? ¿Sí? Esto es una cuestión íntima. Al momento en que cada uno apoya la cabeza en la almohada, ¿sí?, aunque hasta 10 minutos antes, hasta un minuto antes estuvo con conflictos o discutiendo o preocupado, en el momento en que apoya la cabeza en la almohada, en que cierra los ojos, tómese unos momentos para predisponerse hacia la vida interna, porque es la vida interna la que, encontrándonos suficientemente predispuestos y receptivos, va a poder ofrecernos con mayor síntesis y economía, por ende con mayor efectividad, lo que en sueños pudiera correspondernos noche a noche. Entonces, esto de mascar la rabia y poner la cabeza en la almohada con rabia puede ocurrir, pero una vez que usted la apoyó con rabia, trate de ir trascendiendo eso, y los últimos momentos, antes de perder la relación con la vigilia, predispóngase para el encuentro con la vida interna. Aquí estamos dentro de un campo de energía planetario muy interesante. Aunque no es el vórtice principal, está dentro de ese vórtice. Y hacemos referencia a la energía de la civilización de Erx, ¿sí?, de esa entidad intraterrena que forma parte de los centros intraterrenos manifestados en el planeta. Entonces, aquí nos pregunta qué sucede con la ciudad de Erx. ¿Realmente existe? Esto muchas veces lo empezamos contestando de la manera siguiente: no es una ciudad. Imaginen que Erx fuera algo como Capilla del Monte, estamos listos. O peor, que fuera como Córdoba, más listos todavía, o como San Pablo, listos, ya no podrían cumplir con ninguna tarea. Entonces, el concepto de ciudad es una muletilla primitiva, básica, insuficiente, que tienen muchas personas para definir estos estados de conciencia como Erx. Primero, que una ciudad, según nuestra civilización lo entiende, consta con estructuras, con patrones de vida, con actividades que jamás podrían ser aceptadas, sostenidas o utilizadas como herramientas
por seres como los seres de Erx, quiere decir por las conciencias que componen la energía de esa entidad llamada Erx. Entonces, claro que existe, pero nada de las fantasías con las que revestimos a esto que se llama Erx es coincidente con su existencia. Existe, pero tenemos que aprender con madurez a retirar todas las capas inservibles de imaginación, ambición, contacto. Yo soy un contactado de Erx, el otro no sé qué, entró por una puerta, el otro entró por otra, discuten a ver dónde estaba la puerta. Todo eso es locura, es ambición espiritual o desequilibrio. Entonces, el estado de conciencia Erx es una herramienta importantísima en esta polaridad femenina de esta etapa cósmica del planeta. Es el segundo centro interno más potente revelado. El principal centro es Mistlitlán, que es el centro regente de la vida planetaria, a partir de 1988, cuando, hasta ese momento, el centro regente era Shambhala, que es el centro que comúnmente se conoce más. Entonces, Erx es el segundo centro más potente. Primero Mistlitlán, después Erx, después Aurora en Uruguay, y después siguen los otros 4 centros, Ibera, Mirnashad, Lisa, Nutea. Pero de los 7 centros revelados, Erx es el segundo más potente. Es la herramienta directa que tiene Mistlitlán para estimular la conciencia de los seres en función de ser receptivos del grupo interno de almas, del cual forma parte en los niveles subjetivos, y de la nueva filosofía. Mistlitlán utiliza a Erx para renovar la relación filosófica del ser con el cosmos, con su propia identidad interna. Entonces, los seres que por algún motivo estamos dentro del aura de esta entidad, de Erx, tenemos algún tipo de cuestión en particular. Uno puede decir, bueno, pero yo vine acá porque me quedé sin trabajo y un amigo mío vivió en Capilla del Monte. Está todo bien. Si vino por curiosidad o por inercia, mira, aunque usted no lo sepa, vaya preparando las maletas, pero en cualquier momento la energía lo saca de acá. Hay más personas ya que se han ido de Capilla del Monte de las que viven prácticamente. Porque al que no le correspondía estar, la energía lo retiró. Y al que le correspondía estar y se tuvo que ir es porque no hizo lo que vino a hacer. Que esto es muy importante. Un ser no se muda para nada. Un ser se muda para encontrar en esa mudanza el símbolo de su transformación. Quiere decir, su conciencia se está desplazando de un punto al otro. Y lo mismo que estamos haciendo en horizontal, de desplazarnos de una ciudad a otra, de una ciudad a un pueblo, ¿sí?, de una región a la otra, eso lo tenemos que ver simbólicamente como el desplazamiento de nuestra conciencia hacia un nivel superior. Porque salvo que un ser realmente esté excesivamente contaminado, cuando busca hacer una mudanza en el plano horizontal, concreto, regional, ¿sí?, lo está haciendo, aunque no sea totalmente consciente, porque él busca algo mejor. Y muchas veces no es consciente que aquello mejor no se relaciona con tener un mejor trabajo, ¿sí?, respirar un mejor aire, ¿sí? No se relaciona con eso. No hay nada que pueda ser entendido cósmica y filosóficamente como mejor que no sea la elevación de la conciencia en función de que pueda aplicarse mejor en favor de la vida planetaria y la asistencia del plan evolutivo. Eso es mejor. Si un ser no puede hacer eso, lo único que está haciendo es un cambio de figuritas. Donde vaya, ¿sí?, va a arrastrar lo que no pudo trascender, ni tiene intención de trascender, evidentemente. Pero volviendo a esto de si existe o no, claro que existe. Es más, existe tanto y de tal manera que en cada partícula de las conciencias que habitan este universo Tierra, la energía de Erx está actuando y la energía de todos los centros intraterrenos está actuando. Quiere decir, el pulso cósmico del planeta a través de sus herramientas y la diversificación que esas herramientas ofrece está actuando silenciosamente en nosotros. Ninguna conciencia puede serlo si no está viviendo en el aura de la jerarquía.
Por más que nosotros refractemos ciertas informaciones, pasemos las cosas por creer o no en ellas, que es otro de los vicios de esta humanidad, ¿crees o no crees en tal cosa? Todavía estamos en esa etapa primitiva, casi de chimpancé. El chimpancé cree que existen las bananas porque las vio y se las comió, pero nosotros todavía estamos para ver y creer a partir de ver. Es una locura. Bien, entonces, ERCS, como todos los núcleos que forman parte de la red de asistencia planetaria, está activo en nosotros, en distintos grados, porque cada uno de nosotros está ligado a esas energías de un modo en particular. No hay dos seres que estén internamente en contacto con la realidad cósmica del mismo modo, pero lo que es inalienable es que sí, todos estamos en contacto. Ahora, ¿por qué si estoy en contacto tengo los problemas que tengo de discernimiento, de equilibrio, de desarmonía? Porque la partícula que está en contacto es la partícula interna de la conciencia. Es nuestro ser interno el que está en contacto con eso. Por eso, a lo largo de toda la charla, directa o indirectamente, estábamos estimulando que entendiéramos que si no hay sintonía, alineación, donación hacia la vida interna, vocación espiritual, vocación de servicio, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque automáticamente, si no estamos colocando nuestra energía hacia arriba, la colocamos hacia los costados, quiere decir en horizontal. De ahí tenemos personas que llevan a la humanización, a la sociabilización, ¿sí?, al bastardeo, elementos tan importantes como, por ejemplo, ERCS. Personas que hablan de ERCS de un modo tal y en un patrón vibratorio tal que prácticamente es como hablar del supermercado chino de la ruta, ¿sí? Personas que lo llevan a un plano de materialismo, de filosofía rústica, egoísta, especulativa. Personas que están en contacto con esa información sin poder captar el patrón que se ofrece ocultamente, que es lo único que podría transformarlos una vez que descubren algo. Porque, a ver, las informaciones, volvemos a este ejemplo tan remanido, son como el dedo que señala la luna. Y hay personas que se han quedado mirando el dedo, ERCS, sin ser capaces de ver qué se estaba señalando cuando se revelaba eso. Personas que se quedan con la cáscara de las cosas. Entonces nos encontramos que en Capilla del Monte, dentro del aura de ERCS, existen infinidad de personas que solamente están ahí con la cáscara de ERCS y con la cáscara de la filosofía genuina y con la cáscara de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque por algún motivo son empáticos con la cáscara, pero no con la esencia. Entonces, reuniones como esta, de algún modo, son herramientas para que los seres encuentren vías de actualización, no creyendo en lo que decimos. Nosotros no estamos hablando de creencias. Lo que estamos compartiendo no es una creencia. Procede de las vivencias profundas que nuestra conciencia fue teniendo y sigue teniendo en la medida que pueda sostenerse en la actitud de transformación, de renovación, de actualización. Entonces, todos nosotros aquí potencialmente podríamos ser herramientas de modificación, de transformación, de renovación de lo que en este campo, llámese Capilla del Monte y alrededores, está siendo necesario transformar. No estamos acá para confirmar, ¿sí?, adaptado con nuevos nombres, las viejas tendencias y energías. Estamos para soltar todo, no para cambiarle el nombre a la figurita, que es lo que la mayoría hace. Hay que tener el coraje de tirar la figurita, porque o el álbum ya está lleno o ya no sirve la pena llenarlo, ¿se entiende? Entonces, ERCS existe en la medida que cada uno pueda sintonizar la esencia cósmica que está presente en él, porque eso de que existe porque creo en ERCS, ¿sí?, eso no es poder vivir, vivenciar la existencia. Eso es seguir confirmando una teoría de algo que si lo dejamos en el campo de la teoría es inservible. Y también pregunta acá si hay nuevas evidencias de la existencia intraterrena. Miren, como todos nosotros debiéramos estar en renovación continua,
las nuevas evidencias van a estar relacionadas a cada etapa de transformación y ampliación que podamos experimentar. Porque, ¿qué es una evidencia? ¿Qué es para cada uno de nosotros una evidencia? Para mí una evidencia puede ser algo muy diferente que para aquel, para el otro, para el de más allá. Evidencia es un término muy subjetivo. Si me transformo, lo que llamo evidencia, que podría tener otro nombre, en nuestro caso consideramos que el término vivencia es más adecuado. Entonces, si me transformo, las evidencias, ¿sí?, le hace vivencias, van a ser de otro tipo. La transformación es una ventana que se va ampliando para que las vivencias estén a la altura de la ampliación. Entonces, para algunas personas que tienen dificultades, que viven con inercia la realidad, las evidencias, ¿sí?, obtenidas en alguna etapa todavía están vivas y ya huelen a cadáver y se siguen basando en lo mismo para hablar de evidencias. Pero para alguien que está abierto para dejar atrás continuamente todo, para alguien que no se apega a las cosas, para alguien que tiene apertura hacia lo desconocido, el coraje de soltar para que algo llegue, porque si no suelto no llega. Para esa persona, la evidencia, quiere decir, la vivencia, está en continua transformación, porque la verdadera vivencia es energía viva. Vivencia es energía viva, 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 me amplío y esa vivencia se amplía. Y yo no conduzco la vivencia me abre camino, la vivencia me abre la puerta, ¿sí? La creencia me lo cierra, porque la creencia se conforma con el alcance de mi razón y la vivencia lo que hace es contemplar misericordiosamente mi razón y poder darme mucho más de lo que mi razón está en condiciones de aceptar. Porque ese es el misterio, ese es el milagro. Aquel que se abre incondicionalmente al oculto puede llegar a percibir, a comprender aquello que su propia razón no tendría vías de acceso. Pero ahí está el milagro. Cuando la razón se curva ante las leyes ocultas, la razón es permeada. Ese filtro ya no opera como una limitación. Al contrario, aquello que se revela utiliza la razón como una herramienta. Aquí hay una pregunta muy interesante. Erika lo firma, así que entonces vamos a nombrarla, hacemos justicia. Erika nos pregunta si así como hay un protocolo en la preparación de los alimentos, debería seguirse alguno específico para la preparación e incorporación de aceites esenciales en lo que hoy se conoce como aromaterapia. Es muy interesante porque el protocolo de tratamiento de los vegetales, ya fuera que van a ser destinados a la ceremonia de alimentación o van a ser destinados a una ceremonia terapéutica, el protocolo básico es el mismo. ¿Cómo empezaría este protocolo? No puedo estar a cargo de la preparación de alimentos si vivo en desarmonía, en desequilibrio, en fricción. No puedo estar a cargo de la preparación de aceites esenciales o de componentes terapéuticos provenientes del reino vegetal si estoy del mismo modo. Entonces, ya sea con una finalidad terapéutica objetiva, porque la alimentación también tiene un efecto terapéutico, pero en este caso estamos hablando de un protocolo que da tratamiento a los vegetales estrictamente para sumar, complementar una alimentación que no es precisamente a través de la ingesta, porque cuando un ser está entrenado kármicamente para ser un productor de aceites vegetales, para lo que sea que lo fueran a usar, aromaterapia, ¿sí?, u otro tipo de utilización. Ese ser tiene que estar entrenado, insistimos, kármicamente, interencarnatoriamente. Si un ser no tiene entrenamiento interencarnatorio, por más que él quiera aprender a trabajar con los alimentos, a hacer una cocina evolutiva, vegana, o a trabajar, ¿sí?, en la preparación de insumos terapéuticos de base vegetal, ese ser todo lo que haga lo va a interferir. Lo va a interferir, porque es tan sutil la energía del vegetal que si el ser no está preparado, no tiene la sintonía,
no tiene realmente la preparación, quiere decir, su planificación interna no tiene que ver con eso. Él encarnó para hacer otra cosa, pero de repente, ¿vieron esa gente que es muy cool? Ah, no, ahora mis amigos son todos chef, voy a trabajar, voy a ser chef. El que es más evolucionado dice, pero yo voy a ser chef vegano. No, no importa. El ser tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado, quiere decir, amparado internamente para llevar adelante cualquier tipo de proceso que derive en terapias, en asistencia armonizativa y transmutativa de la conciencia. Entonces, sí, la respuesta es, el protocolo tiene que ser el mismo que la preparación adecuada y elevada de alimentos, pero siempre y cuando el ser pueda confirmar que eso que está haciendo no lo hace, ni por ambición terapéutica. Vieron que ahora está de moda, todos somos curadores. El que no es curador lo mira así. Va a una reunión, hay 20 y aquel es curador de no sé cosa, el otro, bueno, y hay dos que, no somos curadores. ¿Cómo no sos curador? Si ahora todos son curadores, ¿no es cierto? Es increíble. Nunca hubo tantos curadores y tantos enfermos. Quiere decir que los curadores al mismo tiempo están muy enfermos, porque si no, no me cierra el número. Entonces, si el ser no fue realmente estimulado internamente, preparado interencarnatoriamente, que se abstenga y que busque silencio, quietud, y que trate de percibir cualquier rasgo de ambición filosófica espiritual o de reconocimiento filosófico espiritual, y si lo percibe, trabaje sobre eso hasta neutralizarlo. Y posiblemente ahí pueda saber para qué está encarnado y cuál es su tarea. Aquí preguntan, que siempre está en estas charlas, ¿qué es la cosmosofía? También el término cosmosofía puede ser tomado de manera ambigua, ¿no? Porque si uno se atiene a la letra muerta, bueno, Sofía es una cosa, cosmos es otra, hacemos la relación y ya está, tenemos la definición. Desde aquellos que percibimos nuestra participación y compromiso con la energía cósmica, cosmosofía es la manera de señalar, de definir, de sintetizar la afluencia de energía interna en la conciencia y, como segundo paso de ese proceso, que nuestra conciencia pueda registrarla, percibir eso, profundizarlo y luego aplicarlo y sostenerlo. La cosmosofía es espiritualidad práctica. En todas las etapas existió cosmosofía. Cada vez que una doctrina, una religión, una técnica estaban en su auge, quiere decir en el momento en que les correspondía estar activas, reconocidas, ensayadas, aplicadas, eso era cosmosofía. Quiere decir, cosmosofía es la relación actual del ser con la voluntad interna y poder vencer las resistencias para manifestarla. Entonces, en este momento, cosmosofía es un movimiento que comenzó a ampliarse, a manifestarse. De hecho, comenzamos en Buenos Aires. Después se nos señaló venir a Córdoba a instalarnos aquí en la Quebrada de la Luna, ¿sí? Y luego, sin saber muy bien cómo operó, terminamos en distintas partes del mundo. Actualmente la gira anual llega hasta Bulgaria. Entonces, cosmosofía en este momento es un movimiento que, al igual que en todas las etapas, pero de modo actualizado, quiere decir en sintonía con las necesidades actuales del planeta, está sirviendo para colocar herramientas a quienes estén listos para actualizarse y ser capaces de tomar esas herramientas. Entonces, la cosmosofía de hoy no lo va a hacer mañana. Muchas veces nosotros comentamos, si mañana mismo nosotros viniéramos a convocar otra charla y se nos muestra internamente que todo lo que dijimos hoy tenemos que señalarlo como desactualizado, damos vuelta a la página y eso lo tiramos a la basura. ¿Cuál es la diferencia con las técnicas y prácticas anteriores? Que a pesar de estar desactualizadas, todos las defienden a ultranza, con uñas y dientes, y ya no sirven. Entonces, la cosmosofía actual tiene un beneficio que la cosmosofía de otros tiempos no tuvo, que está atenta para poder
actualizarse sus estructuras, por ser la energía femenina la que la sostiene en esta etapa, sus estructuras son permeables, es femenino, la matriz se abre, ingresa, va para adentro. La cosmosofía actual no se apega a nada, a lo único que rinde o se rinde, ante lo cual se curva, es ante la verdad interna, y la verdad interna cambia de herramienta continuamente, no nos va a avisar, pero uno tiene que aprender a estar alerta, receptivo, sensible, permeable a lo que la vida le vaya mostrando. ¿Cómo es que un cosmósofo actual o un ser que estudia cosmosofía o que está abierto a la cosmosofía tiene que encarar la vida, aceptando todo lo que la vida le ponga? Pero ¿y si me pone cosas malas? Y obviamente es el campo donde tenés que ensayar, porque si no estás buscando una vida ideal. La persona que avanza en la cosmosofía entiende que la energía se está volcando en todo lo que le ofrece la vida. La energía está conduciendo cada experiencia, las mínimas experiencias, las grandes y aparentemente trascendentales experiencias. Entonces, si un ser está abierto a lo que fluye de su interior y es capaz de darle tratamiento a todo, porque lo que fluye de su interior ocultamente está presente en todo lo que la vida le coloca, entonces, ¿qué tiene que hacer un cosmósofo? Simplemente ser un puente para que la esencia que está en su interior se una con la esencia que está en todo lo que la vida coloca. Eso es el proceso de actualización que hoy se nos pide. Entonces, comúnmente, cuando hablamos de cosmosofía, no estamos hablando de un rótulo, porque la cosmosofía es única en cada ser. ¿Por qué? Porque lo que fluye del nivel interno de cada ser, del cosmos interno de cada ser, es único. Lo que en mí fluye y puedo reconocer como cosmosofía para darle un nombre, porque como hay que rotular todo, no es lo mismo de lo que fluye allá, acá, y no hablo ni de mejor ni de peor, diferente. ¿Por qué? Porque cada conciencia es diferente y la conducción que la energía ofrece a cada uno es diferente. Y el aporte que esa conducción, la cualidad, la condición, el matiz, la característica tienen, son absolutamente diferentes. Si todos nosotros aprendiéramos realmente a fundar en conjunto la nueva energía de instrucción, llámele cosmosofía, revelaciones internas, ¿sí? Vida cósmica, si entre todos pudiéramos fundar ese nuevo movimiento que no significa, y esto hay que aclararlo, venir a Uxim o ser parte de Uxim, sino simplemente fidelidad y sintonía con el cosmos interno presente en cada uno. Si aunque no nos viéramos más, cada uno pudiera hacer eso, remitirse receptivo a su vida interna, este planeta sería diferente. Gratitud.